Bienvenidos, esto es Videoteca. Vamos a repasar algunos partidos de ingrato recuerdo para la selección nacional, para el fútbol de Costa Rica, en los cuales la selección se fue goleada. Estamos en el año 1997 y el rival era Brasil, era el campeón del mundo, era un equipazo lleno de estrellas, y en Copa América, que este es un torneo de competición oficial, de hecho es el primer partido de Costa Rica en una Copa América. Brasil va a golear a Costa Rica 5-0 el 13 de junio del año 97 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Todo empezó con este gol de tiro libre de Yailmiña, que era pues jugador del Palmeiras en aquellos días, un equipo de Brasil con Romario, con Roberto Carlos, con Ronaldo, bueno, pues, todavía estaba Dunga, Tafarel, era un equipazo, Leonardo, Edmundo. La verdad es que era pues muy difícil que Costa Rica pudiera darle pelea a ese equipo. Ojo que en los primeros minutos Costa Rica lo hizo, hasta cierto punto, pero bueno, al final la diferencia era abismal. Aquí está este recordado autogol de Ronald González. Ronald González y Eric Lonis, que no se ponían de acuerdo, eran compañeros en la selección casi siempre en el Saprissa. Pero bueno, es que ese día el rival era demasiado calificado. Cuentan de manera anecdótica y con algo de humor los jugadores que estuvieron en la suplencia ese día. Todos dicen de forma jocosa que le pedían a Dios que no los metieran para que no los humillaran estos brasileños. Aquí Ronaldo va a marcar el tercero, me parece que aquí en posición adelantada. De hecho veía el material y los compañeros de Deporte 7 en aquellos días hablaban de una posición prohibida que el árbitro no se percató. Y Ronaldo, que era el mejor jugador del mundo, era el mejor delantero del mundo, el fenómeno, concretaba el tercero. Con Romario hicieron una dupla que se suponía iba a ser la de Brasil en Francia 98. Y digo se suponía porque al final de cuentas Romario no fue a ese mundial, pero sí fue Bebeto, que terminó siendo el compañero. Primero fueron Bebeto y Romario en el 94 y después Ronaldo y Bebeto en el 98. Y en el 2002, cuando Brasil queda tetracampeón del mundo, pentacampeón del mundo más bien, enfrentando a Costa Rica, pues ya era Ronaldo, Ronaldinho y Rivaldo el tridente. Ojo este gol. Siempre se dice ahí en forma jocosa, en forma amistosa, que a Ronald González todavía le estaba doliendo la cintura de ese movimiento que le hizo Ronaldo. Bueno, era un equipo trepidante, fue una paliza que en aquellos días incluso la prensa la aceptó con resignación, incluso hasta con admiración por lo que era ese Brasil, el último equipo que practicó el juego bonito, que le alcanzó para ser subcampeón en Francia 98 y luego campeón en Corea-Japón 2002. Y ya sabemos lo que ha pasado después con Brasil, ¿verdad? Que Brasil pues no ha dado una. Pero este equipo, el cual sufrimos en esta Copa América y en el Mundial, obviamente en el Mundial Costa Rica con un poco más de recursos ya, con Paulo César Wanchope y otros jugadores que ya estaban más maduros, pues se le hizo un partido diferente a Brasil y se quedó igual. Nos metieron 5, pero marcamos 2, ¿verdad? Y por algún momento Costa Rica acarició la oportunidad de avanzar en el Mundial. Ojo este gol de Romario, este es de mis goles favoritos. Cuánta riqueza técnica. El Chapulín Romario, uno de los mejores delanteros de todos los tiempos, de estatura pequeña, pero un jugador que los que vimos fútbol en los 90 lo disfrutamos muchísimo. Bueno, 5-0, fue una paliza y aquí pues este partido es la excepción a la norma. ¿Por qué? Porque el rival era muy bueno, porque aunque teníamos también un equipazo, porque Costa Rica tenía un equipazo, ahí estaba Ronald Gómez, estaba Wilmer López, estaba Mauricio Wright, estaba Ronald González, estaba Joaquín Guillén, estaba Harold Wallace, estaba Austin Berry, estaba Roy Meyers, Lonis era el portero. En la suplencia estaba, bueno, ese día fue titular Jafet Soto. En la suplencia estaba Rolando Fonseca, estaba Javier Delgado, Giovanni Jara. Además, ahí de fondo se ven los de la suplencia que estaban asustados viendo ese recital. Bueno, ese era un gran equipo de Costa Rica. Ahora bien, creo que el único que no dije de todo fue Mauricio Solís, porque ese día Costa Rica formó con Lonis, con Wallace, con Berry, con Wright, con González, con Mauricio Solís, con Guillén, con Wilmer, con Jafet, con La Bala y con Medford. Esos fueron los titulares. De cambio vino Roy Meyers. Al final de cuentas Costa Rica terminó entonces perdiendo 5-0. ¿Por qué decía que esto es una excepción a todo lo que veremos en este video, en esta videoteca? Porque el rival era muy bueno. Costa Rica pues todavía está en una etapa ahí de acostumbrarse a jugar ese tipo de partidos. Y bueno, tal vez el problema es que sí fue en un torneo oficial, que fue Copa América. De hecho fue el debut de Costa Rica en Copa América. Los demás partidos que vamos a ver, todos, absolutamente todos son de amistosos. Y algunos ante rivales buenos, pero no como para que golearan a Costa Rica. Escogimos partidos solo que Costa Rica perdió por diferencia de 4 para arriba. Este es muy singular ante Venezuela, 13 de agosto del año 2000.
Estadio Alejandro Morera Soto. Muy temprano Venezuela, que en aquellos días en Sudamérica casi no competía, y que de hecho cuando venía a jugar contra Costa Rica, normalmente Costa Rica le ganaba, pues nos va a dar un recital. Gabriel Urdaneta fue el que abrió el marcador al minuto 2. Luego va a llegar un descomunal gol de tiro libre de José Manuel Rey. Aquí en esta acción, el Estadio Morera Soto, que se usaba mucho para la selección en aquellos días por la cancha y demás. Llegaron algunos venezolanos que posiblemente recuerdan con cariño este triunfo, porque bueno, eran días en los cuales Venezuela inclusive le costaba ganar equipos de CONCACAF. Vino a disputar un amistoso contra Costa Rica y lo terminó goleando 1-5. Voy a ponerlos en espacio y tiempo. Estamos en agosto del 2000. Costa Rica estaba en la cuadrangular, que fue durísima en el Mundial de Corea-Japón 2002. Veníamos de muchos fracasos. Inclusive esa eliminatoria de Costa Rica la empezó perdiendo en Barbados. Había enderezado un poquito el camino con un triunfo muy sufrido ante Estados Unidos. Y en medio de eso, pues, la federación organizó un amistoso cuando eso no existían las fechas FIFA. Los equipos, pues, cuando podían, se juntaban y jugaban. Y Costa Rica con un equipo alternativo para lo que era aquel momento, es decir, el técnico Gilson Núñez se guardó a los rayados, como decimos ahora. Ese día, por ejemplo, figuras como, por ejemplo, Hernán Medford, Paulo Wanchop, Ronald Gómez, Walter Centeno, Jafet Soto, que eran como los titulares en ese momento específico, no jugaron. Álvaro Mecén era el arquero titular, entonces esa noche atajó Lonis. Y bueno, en medio de todo esto, aquí Costa Rica descontaba con gol de Reiner Robinson, con Wingy, que hizo dupla en el ataque con Juan Carlos Arguedas, que pues Arguedas habitualmente a lo largo de su carrera fue más volante que delantero. Ese día fue 9. Bueno, el partido fue medio enredado. Costa Rica pues quería darle minutos a un equipo alternativo, el técnico de Venezuela que se iba expulsado, pero al final de cuentas el experimento se pagó caro porque en casa, en Alajuela, Costa Rica terminó goleado. Aquí tenemos la alineación. Costa Rica formó con Eric Lonis, José Pablo Fonseca, Víctor Cordero, Ronald González, Jervis Drummond, toda esa parte de atrás del Saprissa, Mauricio Solís, que en ese momento había perdido su lugar en la titularidad, y Wilmer López, que en ese momento no había cedido su lugar en la titularidad a Paté, Rodrigo el Rocky Cordero, Roy Meyers, Juan Carlos Arguedas y Reiner Robinson. Igual era un equipazo. Fue el equipo de Costa Rica. Entraron por cambios Daher Villalobos, entonces si lo recuerdan, a Daher, Walter Centeno, Austin Berry, Hugo Madrigal, recuerdan al licenciado Hugo Madrigal del Cartaginés, buenísimo, y Steven Bryce, que era muy joven. Y bueno, pues el equipo de Venezuela ese día no tuvo compasión. Ahí veíamos el tercero otra vez de Gabriel Urdaneta, y en el segundo tiempo Fernando de Ornelas y Rolando Álvarez iban a darle cifras de escándalo a ese amistoso. Era días en los cuales inclusive futbolísticamente Costa Rica estaba por encima de Venezuela. Creo que en la historia pues Costa Rica ha sido más que Venezuela, pero en la letra menuda de la historia, porque hoy en día pues un duelo Costa Rica-Venezuela sería parejo o inclusive con un leve favoritismo para los sudamericanos, cosa que no fue así en aquel año 2000, cuando Costa Rica se veía casi en obligación de ganarle a Venezuela. Y en el Morera Soto, que no presentó un llenazo, porque aparte que era un amistoso, pues posiblemente se anunció que Costa Rica iba con un equipo alternativo, pues el experimento se pagó caro en días en los cuales Guimaraes era el asistente de Gilson Núñez, aquel técnico brasileño que vino al país y que no logró sortear esta cuadrangular, tampoco quedó fuera, pero en el famoso partido de desempate ante Guatemala en Miami, pues ya le cedió su lugar a Guimaraes y ahí empezó una nueva era para algunos de estos, no todos. Hay Arguedas que lo intentaba de tiro libre para enderezar el camino y pues al final sí clasificar al Mundial de precisamente 2002, que fue el segundo Mundial para Costa Rica. Así que son solo goleadas en contra. Yo sé que no es bonito, yo sé que no es como para decir qué grato recuerdo, pues que videoteca es eso. Acá nunca vamos a ocultar que hay recuerdos muy buenos y muy malos para los aficionados de los diferentes clubes, y en este caso lo que nos pues compete a todos, que es la selección. Esta videoteca la estamos estrenando en días en que el tema de selección nacional es complejo, es hasta desmotivante, pero bueno, tal vez usted la vea más adelante, tal vez el camino de la selección, ojalá que se enderece. El fútbol es de momentos, es de historias, y acá en videoteca lo que nos gusta compartir. Aquí está el cuarto gol venezolano, ya en el minuto 62 de Fernando Ornelas, y luego Rolando Álvarez al 88 le iba a dar cifras de escándalo. Costa Rica que pues estaba ahí en una transición, podríamos decirlo, y con un entrenador que no siguió mucho más después de este capítulo en el estadio a mediados del año 2000, Costa Rica que terminó goleado ante Venezuela. En la segunda parte, después de algunos
anuncios muy importantes de los que hacen posible este espacio para el que lo está viendo en tele abierta, en la señal de cable. Vamos a recordar ya de una época un poco más reciente, que ya se ve retro, ¿verdad? Porque ya pues 2006 al momento de estreno de esta videoteca son 20 años, así que vamos a ver algunos capítulos de esa época, cuando Costa Rica pues ya empezó a ir más a mundiales, que el nivel de exigencia para la nacional aumentaba, ya pues se toleraba menos este tipo de papelones, porque al final de cuentas ante el rival que sea, tal vez quitamos el de Brasil, que por eso lo puse de primero, por un tema que aquí siempre trabajamos cronológicamente, pero por un tema de muchos aspectos el de Brasil, digamos que se sale un poco del molde mientras vemos el gol de Álvarez, pero todos estos resultados fueron tomados con molestia. Este es el único en Costa Rica, de hecho es una de las palizas más grandes que recibió Costa Rica en condición de local en toda la historia, en ese caso en el estadio Alejandro Morera Soto. 1-5 ganó Venezuela y seguiremos repasando partidos todos de corte amistoso. Yo sé que hay un 7-0 en un mundial que todo el mundo lo recuerda, pero no íbamos a ser tan masoquistas, ese lo dejaremos para otra entrega. De momento nos concentramos en partidos amistosos y el de la Copa América, en la cual Costa Rica salió goleado. Una pausa y en breve estaremos de regreso. Bien, antes del Mundial de Alemania 2006, con Guimaraes como técnico, Ucrania se enfrentaba a Costa Rica y pues el resultado iba a ser poco alentador. Costa Rica iba a perder 4-0, faltando muy poco para el Mundial de Alemania, donde Costa Rica incluso fue el país que abrió el Mundial ante el anfitrión. Y bueno, pues eso encendió las luces de alarma en el 2006. Estamos hablando que desde el 2000, en ese partido ante Venezuela, pues no se tenía un marcador adverso tan pesado. Pero bueno, en esa oportunidad sucedió ante los ucranianos, que tenían un muy buen equipo, iban para su primer mundial. De hecho, llegaron inclusive a meterse entre los 8 mejores en el mundial de Alemania 2006, así que no estábamos jugando ante cualquier equipo. Los goles iban a quedar para la recta final de la etapa inicial y para el complemento. Y Costa Rica, como aquí me gusta abrir paréntesis a mí, con el famoso uniforme en honor al centenario del Cartaginés. Este fue el uniforme del Cartaginés, el día que Costa Rica se vistió de Cartaginés, porque Cartaginés estaba cumpliendo 100 años. Bueno, no fue un bonito, no es un bonito recuerdo en función del resultado del partido, pero sí una bonita experiencia que Costa Rica llevó su uniforme para homenajear los 100 años del Club Sport Cartaginés. De hecho, es un uniforme prácticamente igual al que usaba Cartaginés en aquellos días, solo que con una mancha roja en el pecho. Esta camisa tuvo mucha aceptación, este uniforme tuvo mucha aceptación. De hecho, se habló que Costa Rica tenía que volverlo a utilizar. Ahí lo dejo pendiente. Al momento de estreno de esta videoteca, Cartaginés estará cumpliendo 120 años. Ahí lo dejo, por si a alguien pues en algún momento se le ocurre. Bueno, ahí el error del guardameta nacional y caía el primero de Ucrania. Ese día atajaron Álvaro Mesén y Guardi Alfaro, que eran los arqueros suplentes de José Francisco Porras, que se sabía iba a ser el titular en el Mundial. Porras del Saprissa, en ese momento Mesén era de Brujas, del desaparecido Brujas, y Guardi era de la Liga Deportiva Alajuelense. Ahí está el segundo. Vean quién lo anota. Vaya equipazo tenía la selección de Ucrania. El primero Sherik Nazarenko al 35 y luego Andrip Borovey al 39. Ese equipo que tenía como su gran figura a Andrei Shevchenko. Y bueno, era un equipo que pintaba a lo grande, ¿verdad? De ex Unión Soviética y que hizo un buen mundial. Ucrania que le ha costado, ¿verdad? Tal vez tener el protagonismo que se pensó, que tal vez de los países que conformaban la Unión de Estados Socialistas Soviéticos podía ser uno de los más fuertes. Bueno, gran error de Luis Antonio Marín, ¿verdad? Ahí en la cobertura, eran partidos amistosos, era ya la gira final, ya Costa Rica se quedaba en Europa para luego pasar a Alemania, donde se le hizo un partido muy digno al equipo anfitrión, pero luego los demás resultados no fueron positivos. Bueno, llovió metrallas. Ahí está Guardi Alfaro, en realidad Guardi fue el arquero el partido, en ese partido. Ahora decíamos que había ingresado de cambio, pero no. Y bueno, pues Costa Rica ese día con una base de jugadores que todos iban a ir al Mundial, porque ya, como les decía, a menos que hubiese un lesionado o algo por el estilo, que por suerte no se dio, pues Costa Rica ya estaba para irse para el Mundial, ¿verdad? Y eso pues era un preámbulo de lo que iba a pasar en la Copa del Mundo, donde no recibimos una goleada de esta naturaleza, pero tampoco nos fue bien, ¿verdad? Y eso pues no se puede obviar. Este partido en Kiev, antes del Mundial, sin Shevchenko. De hecho, el diario AS destacó que Shevchenko no iba a estar ese día, que le tocó atajar a Guardi Alfaro. Sí, atajó los 90 minutos de Guardi.
Y bueno, pues al final de cuentas el equipo ucraniano a esa selección tica, que estaba también guardándose algunos hombres para el debut ante Alemania, pues le iba a pasar por encima en aquel encuentro en mayo del año 2006. Al momento de estreno de esta videoteca, para el que lo ve semana a semana, pues estamos hablando que es 20 años han pasado desde aquel juego de ingrato recuerdo, bueno, como todos los que vamos a ver aquí, ¿verdad? Porque Costa Rica pues ha tenido caídas estrepitosas a lo largo de la historia ante rivales que son muy superiores y también combinado por momentos que no eran muy buenos. Aquí Maxim Kalinichenko había marcado el cuarto y este ya es en el segundo tiempo. Este es el cuarto al 55 de Oliski Beylik. Bueno, los que son seguidores del fútbol de esta parte de Europa, ¿verdad? De lo que fue la Unión Soviética, cerca de Asia, pues posiblemente algunos tienen referenciados a estos jugadores ucranianos que, insisto, hicieron un muy buen mundial y ese día pues eran superiores a Costa Rica y aprovecharon para golear. Yo creo que ahora magnifiqué y lo volvería a magnificar, ¿verdad? Porque era tremendo equipazo. Lo de precisamente la selección de Brasil de 1997. Sin embargo, pues todos los equipos que vamos a ver aquí goleando a Costa Rica eran equipos bastante buenos, eran equipos bastante competitivos, eran equipos que inclusive pues tenían un gran nivel. Y pues en esa oportunidad Ucrania no fue la excepción y terminó goleando a los nuestros de manera contundente 4-0 en este encuentro de carácter amistoso previo al Mundial de Alemania 2006, que fue un mundial donde no le fue bien a Costa Rica. De hecho es el único mundial en que Costa Rica se fue sin puntuar, porque pues a pesar de todo lo que se puede decir del 7-0 ante España, en Qatar se logró ganarle a Japón, y a pesar de que también le quedó un gran sinsabor en Rusia, Costa Rica le empató a Suiza, pero en este mundial de 2006 se perdió ante Alemania, se perdió ante Ecuador y se perdió ante Polonia. Y Polonia y Ucrania pues tenían un sistema de juego parecido, también la federación por eso, aparte que ya el equipo estaba en Europa, pactó ese amistoso, que de hecho Costa Rica había jugado contra Cataluña, jugó este partido ante Ucrania, luego jugó contra la República Checa y se lavó un poquito la cara, se perdió solo 1-0 con la base de jugadores que participaron en la Copa del Mundo de aquel año. Bueno, otro amistoso donde Costa Rica se va a ir goleado fue, vamos a ver, damos un salto en el tiempo de 5 años, del 2006 al 2011, esto fue en Ecuador, en el Estadio Olímpico de Atahualpa, Ecuador ante Costa Rica, juego de preparación para la eliminatoria con miras a la Copa del Mundo de Brasil. El equipo lo dirigía Ronald González, ya se había ido la Volpe, estaba casi cerrado lo de Jorge Luis Pinto, de aquella gran historia con la selección, pero habían dos amistosos donde Ronald González, que en aquel momento dirigía las selecciones menores, pues era el que siempre llegaba a apagar incendios y dirigió esa vez en Estados Unidos, se ganó 0-1 y luego ante Ecuador 4-0, que antes de la paliza ante España en el Mundial de Qatar era la mayor goleada que Keylor Navas había recibido ante una selección de cualquier parte del mundo. Bueno, en esta oportunidad Ecuador fue el adversario y terminó goleando a Costa Rica en el Estadio Olímpico de Atahualpa, septiembre del año 2011. Ecuador dirigido por Luis Fernando Suárez. Con Luis Fernando Suárez, Ecuador había asistido al Mundial de Alemania. En ese momento era Reinaldo Rueda, el técnico. Ecuador que no había clasificado a Sudáfrica igual que nosotros, pero que sí logró clasificar a Brasil, igual que Costa Rica. Como que Ecuador y Costa Rica casi siempre van a los mundiales juntos, ¿verdad? Porque fueron juntos al 2002, fueron juntos al 2006, incluso fueron rivales. Ecuador goleó a Costa Rica, ahí sí con Suárez como técnico. Y pues luego los dos nos ausentamos de Sudáfrica, luego los dos fuimos a Brasil, fuimos, ¿verdad? Por Costa Rica va a Rusia, Ecuador no, y luego los dos van a Qatar, ahora a Norteamérica, al momento de estreno de esta videoteca, pues Ecuador va y Costa Rica no, así como para resumirlo, aparte Costa Rica había ido a Italia 90, de hecho fue primero un mundial que Ecuador. Bueno, vimos que primero Cristian Suárez al 21 y ahora Jaime Ayovía al 28, iban a marcar los goles, tenía un equipazo Ecuador. Costa Rica ese día formó con Keylor Navas, Michael Umaña, Johnny Acosta, Roy Miller, Christopher Meneses, Carlos Johnson, Michael Barrantes, Karim McLean, el jugador limonense que pintaba muy bien, Randall Azofeifa, Rodney Wallace, Daniel Colindres y Winston Parks. Por cambios vinieron Christopher Meneses, José Mena, David Guzmán, que era bastante joven, Álvaro Sánchez y otro joven, Allen Guevara. En aquellos días, 2011, venía pues una base importante de los jugadores de Ronald del Mundial de Egipto de 2 años antes. Y otros jugadores que ya tenían recorrido. Ese día ante Ecuador el equipo se ve mal, ¿verdad? Keylor, que era todavía, pues apenas acababa de llegar al Levante, no era pues Don Keylor Navas.
pues, pero sí era el arquero titular de Costa Rica, pues ese día tuvo mucho trabajo ante un equipo de Ecuador explosivo, punzante, que va a marcar 2 goles más en el complemento y que va a redondear una goleada, que bueno, pues al final de cuentas acá en Videoteca, hasta los recuerdos no tan bonitos, porque cuando es la selección, pues para todos es negativo, pero aquí no escatimamos en ningún tema, y aparte, pues a lo mejor usted este resumen nunca lo había visto, ya pasaron al momento de estreno de este material 15 años, entonces estamos hablando que ya se ve lejano, y pues se ven jugadores que pues ya en su mayoría están retirados. Es más, hagamos un ejercicio. Al momento de estreno de este trabajo, los únicos jugadores activos de ese equipo son Keylor Navas, que sigue en el fútbol mexicano, Daniel Colindres, que sigue jugando en la primera división, lo mismo que Allen Guevara, y nada más, ¿verdad? Por ahí Josué Martínez está en Liga de Ascenso, desconozco si todavía lo está. Todos los demás están retirados, es decir, el tiempo pues no perdona a nadie, el tiempo no pasa en vano, y acá en Videoteca pues es bonito siempre recordar, hasta lo que no es tan bonito, porque hay que ser sinceros, Costa Rica en diferentes etapas, con grandes entrenadores como Guimaraes, como Oscar Ramírez, que también recibió una paliza de España, que posiblemente lo veamos en otra Videoteca, porque nos vamos a enfocar en un poco más retro. Recuerdan aquel 5-0 ante España en 2017, después de haber clasificado a Rusia, con entrenadores pues de diferentes etapas. Costa Rica ha recibido pues goleadas, otros partidos inclusive por 3 goles que se pueden considerar goleadas, pero bueno, aquí nos enfocamos de 4 para arriba. De hecho, el único gol de Costa Rica que vamos a ver fue el de Wingy Robinson, que lo tuvimos en Videoteca hace un par de años. ¿Por qué? Porque bueno, pues en los demás nos fuimos en 0, ¿verdad? Fueron 4 o 5-0 ante rivales que pues no nos perdonaron en encuentros amistosos, que a veces se minimiza, a veces se dice que deja grandes enseñanzas. Por ejemplo, en este caso pues dejó enseñanzas, porque aunque luego llegó Pinto, pues este equipo luego fue el que hizo la página, o la base de este equipo fue la que hizo la gran página de Brasil, y bueno, también algún día fueron goleados, en este caso ante Ecuador, en este juego en septiembre del 2011. Ahí está el tercer gol del centro del mundo, por intermedio del jugador Segundo Castillo, y Cristian Benítez al 75 iba a marcar el definitivo 4-0. E inclusive ahora que yo hablo que esa generación, bueno, no mencioné a Pinto, ¿verdad?, entre los técnicos que se fueron goleados. El último resumen que vamos a ver, Pinto se va a ir goleado ante Chile, y en el mismo año del Mundial, con un equipo que no era el estelar, eso sí hay que aclararlo. Ya van a ver ustedes las figuras, no se parece tanto al equipo de Brasil, pero estamos hablando que fue 4 meses y medio antes de la gran faena de Costa Rica en Brasil. Mientras seguimos viendo este golazo de los ecuatorianos, también hay que admirar los buenos goles que ha recibido Costa Rica. Y pues Costa Rica va a salir goleado en Chile, en un partido también de corte amistoso a inicios del 2014, que termina siendo el año de la página más gloriosa de la historia del fútbol nacional. Así que bueno, parte del aprendizaje, parte de cuando una derrota podía dejar huella, es que luego pues el equipo enderezara el camino. Ahí está el gol de Benítez, bueno, lo anularon los ecuatorianos, que disfrutaron ese día con una Costa Rica que bueno, pues se ha ganado un prestigio internacional que a veces se pone en entredicho con resultados que no son tan positivos, pues lógicamente a estos momentos, ¿verdad?, que esta Videoteca empieza a salir en el app, pues todavía está fresca la herida de no ir al Mundial de Norteamérica, de la paliza ante Irán en marzo del 26, bueno, muchas cosas que ese día Costa Rica incluso terminó con 10 por esa expulsión de David Guzmán. Pues muchas cosas que contribuyen a que a veces ese prestigio que se ha ganado en otros momentos, pues claramente se ha puesto en entredicho, porque el fútbol moderno no perdona a nadie, y cuando se tiene partidos como este, pues lo que hay que hacer es aprender. Yo supongo, mientras vemos ahora sí el gol de Benítez, que Keylor Navas posiblemente recuerda este partido como una enseñanza. Ahora un día que vio caer su marco 4 veces, que no es para nada algo común, que a Keylor, inclusive desde que era el Keylor de Saprissa, muy joven y demás con la selección, pues esta fue la goleada más grande que recibió hasta que vino el fatídico 7-0 ante España en el Mundial de Qatar. Es decir, pues al final de cuentas son experiencias que suman en medio de procesos que a veces han llegado a buen término, a veces no, pero que ha sido parte también de seguir y de sufrir con la selección, que también es parte del equipo, pues que se supone debería estar por encima de todos. Ahí Winston Parks, que encontraba a Barrantes, Costa Rica que se perdía el de la honra, 4-0 ganó Ecuador, y este resultado se va a repetir, como decíamos, en 2014 ante Chile, que es el último resumen que vamos a ver. Por cierto, Costa Rica con un uniforme conmemorativo a Italia 90, pero con la pantaloneta negra, muy bonito, un uniforme que gustó mucho. Y la selección chilena que empezaba dándole cátedra a Costa Rica ese día en este partido amistoso. En el primer tiempo solo este gol. Ya les voy a contar más detalles, pero fue fuera de fecha FIFA, así que Costa Rica viajó con figuras que no jugaban habitualmente en la selección. Además, por ahí veíamos a un gran goleador del fútbol nacional, pero
que en selección tuvo poca chance, que es Jonathan McDonald, que ese día fue titular, entre otras figuras de un partido en que Costa Rica pues terminó siendo goleado ante Chile, que abro un paréntesis, a Chile históricamente Costa Rica lo ha dominado, históricamente Costa Rica ha sido papá de Chile, como se dice en el argot futbolístico, pero bueno, ese día sí nos golearon y feo, ¿verdad? Ese día, pues, el equipo de Costa Rica formó con Patrick Pemberton, Porfirio López, Michael Umaña, que por cierto se fue expulsado, Christopher Meneses, Dave Mayri, José Miguel Cubero, sustituido por Esteban Granados, Yeltsin Tejeda, sustituido por Ariel Rodríguez, el contención de la liga, Randall Chiqui Brenes, Marco Ureña fue el que entró de cambio por él, Kenny Cunningham, Michael Barrantes, Jonathan McDonald, sustituido por Pablo Herrera, Carlos Hernández, sustituido por Johnny Acosta. Y también por ahí Roy Miller entró de cambio. Bueno, fue un equipo, un híbrido, si lo vemos de la base, que terminó jugando el Mundial de Corea-Japón. Pues el único titular que jugó ese día fue Michael Umaña y Marco Ureña. Y que jugaron en el Mundial finalmente, no como titulares, pero que sí sumaron minutos, Johnny Acosta, José Miguel Cubero, Dave Mayri y Roy Miller. Y que fue al Mundial, pero no jugó Patrick Pemberton. Así que había un montón que al final no se metieron, pues Pinto estaba en esa zaranda, era fuera de fecha FIFA. Pues Patrick aquí, pues desafortunadamente para él recibió este gol, ¿verdad? Donde pudo haber hecho más. Y Chile, pues que terminó ganando 4-0 con goles de Mico Albornoz, aquel jugador que era sueco-chileno. Pablo Hernández en 2 ocasiones y Carlos Muñoz. Chile tampoco con un equipo estelarísimo. Ellos ya también se estaban preparando para lo que hasta este momento ha sido su último mundial, que fue el de Brasil. Recordemos que Chile no clasificó ni a Rusia, ni a Qatar, ni a Norteamérica. Bueno, parte del drama que viven todas las selecciones, todos han tenido pues momentos buenos y malos. Aquí no fue una buena noche para Pemberton, ¿verdad? Hay que decirlo, que era el sustituto 1 de Keylor, que ya pues en ese momento pues Keylor estaba más encumbrado, aunque todavía no estaba en el Real Madrid. Y bueno, pues este partido terminó siendo fatídico para Costa Rica, 4-0 en 2014, pues algo se aprendió, porque luego se hizo un gran mundial con varios de estos jugadores. Fue en el Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso en Coquimbo, en la localidad de Coquimbo, ese desafortunado 4-0. Aquí se fue expulsado Michael Omaña y bueno, después de esto, ya lo decía antes, yo lo mencionaba al pasar, un 5-0 ante España en 2017, pues en el 2026, a muy poquito de estrenar esta videoteca, Irán le ganó 5-0 a Costa Rica y pues también en la paliza del Mundial ante España. En otro momento, esperemos que dentro de mucho tiempo, es decir, que no se acumulen muchas goleadas en contra para Costa Rica, que en la historia reciente pues no la ha pasado bien, pues que dentro de mucho tiempo podemos incluirlo en esta colección de goleadas en contra, que siempre duelen, siempre es rico ganar por goleada, pero bueno, en este caso tocó perder por goleada y también toca consignarlo en esta videoteca donde pues todo es parte de la historia, todo es parte de los recuerdos. Ese día Chile entonces terminó goleando a Costa Rica, como lo hizo Ecuador, como lo hizo Venezuela, como lo hizo Ucrania, como lo hizo Brasil, en esta selección de partidos oficiales y amistosos en los cuales diferentes generaciones de Costa Rica probaron el trago amargo, amarguísimo de salir goleado en encuentros internacionales clase A.